Cada vez que digo que soy de Guinea Ecuatorial, pasa esto. Papua New Guinea, maybe. Equatorial Guinea, no. We have like Ecuador, those kind of Spanish places as well. No. Not the north. Like, I've met like kids and stuff that probably were from there, like his family and stuff, but like I wasn't sure. Cuando digo que soy de Guinea Ecuatorial, la gente se queda pensativa. Algunos sonríen, otros ponen cara de examen y luego viene la pregunta, ¿eso está en Asia? O peor aún, ¿eso es una bebida energética? Y sí, amigos míos, así vivimos los ecuatoguineanos en el extranjero, explicando que nuestro país existe. Guinea Ecuatorial es un pequeño país de África Central, con capital en Malabo, que es en la isla de Bioko. Fue colonia de España hasta su independencia en 1968 y es el único país africano donde el español es el idioma oficial. Tiene una población de unos 1,7 millones de habitantes y una gran riqueza en petróleo y gas. Culturalmente, combina influencias africanas, españolas y portuguesas. Aunque el español sea su idioma oficial, en Guinea las etnias aún mantienen sus idiomas propios. Me llamo Andeme, o como se diría en fan, Andem. Me llamo Luis Fernando Ndong. Muchos me conocen como Dylan o Mr. Sirius, depende de quién. Carmen. Mi nombre es Steven Adrián Lenin Ferreras. Hola, me llamo Doris Nchanzangobam. Por lo general no creo que es un país conocido y simplemente creo que es porque somos el único que tiene español como idioma oficial y eso nos ha limitado de una forma u otra no viajar en lo que es el resto del continente porque hablan otros idiomas. Creo que nuestros vecinos como Gabón y Camerún nos conocerán más, obviamente porque somos vecinos, pero por lo general el continente entero no creo que sabe mucho de nosotros. Aunque creo que eso ya está cambiando, la verdad. Creo que poco a poco, sobre todo ya por el fútbol y este tipo de eventos, pues no sé, y Miss Universo y cosas así, poco a poco se va conociendo más sobre el país. Bueno, no, la verdad no creo que Guinea sea un país conocido a nivel internacional. Que estamos llegando ahí, eso sí, esto es cierto, pero no creo que sea conocido porque como guineanos siempre tenemos eso de explicarnos más cuando decimos de dónde somos. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿de dónde eres? Soy de Guinea Ecuatorial. ¿Guinea Ecuatorial dónde? En África. ¿Y habláis español? Sí, ¿sabes? Y eso es como constante, porque no es lo mismo cuando preguntas, ves a alguien hablando español y te dice, ¿de dónde eres? Soy colombiano. Ah, vale. Soy chileno. Ah, vale. Pero cuando dices, me vi a hablar español y me preguntan, ¿hablas español? ¿De dónde eres? De Guinea. ¿Pero Guinea dónde? En África. Sí, pero ¿dónde? O sea, tenemos constantemente, cada vez que decimos de dónde somos, tenemos que preparar eso, de decir Guinea, ahí en África, entre Camerún y Gabón y cosas así. Y entonces, como es algo muy constante, desde mi punto de vista, yo creo que la verdad no somos muy conocidos todavía. Desde la Copa de África que ganaron la Costa de Marfil 4-0, se está haciendo más conocido, sobre todo en el mundo africano, en los países africanos, porque muchos de ellos no sabían sobre Guinea. En mi opinión, yo creo que no es tan conocido como se merece. Pienso que debido a la colonización y que somos el único país de habla hispana de lo que es el continente africano, no tenemos ese conocimiento, aparte que en España tampoco se da mucha información sobre dicho país. Entonces yo creo que no se conoce como se merece. En mi opinión, Guinea Ecuatorial es un país que se está empezando a conocer mucho más que antes. Y la razón por la cual digo esto es porque ahora, en comparación a antes, siento que mucha gente a quienes les digo que soy de Guinea Ecuatorial tienden a conocer el país. En comparación a hace unos años, que lo decía y era como, ¿qué? Estaba hablando con un nigeriano y me dice, "You're not even a state in Nigeria." Eso fue como,
porque, o sea, miramos y era como, wow, miramos el país de lo pequeño que era. Lo primero que te preguntan, ¿cuál es la población? Cuando dices que está menos de los 2 millones, yo creo que está menos de los 2 millones, se quedan como, dice, ni siquiera un barrio de Lagos tiene eso. Y otra amiga mía que es de Congo dijo, you're just a dot in the map. And then I remember Baltazar. There was some guy named Baltazar from Equatorial Guinea. He done some stuff, I won't say what, but yeah, that's where I know him from. Cuando dije, ¿de dónde eres? De Equatorial Guinea. La gente dice, ah, vale. Entonces todos empezaron a hacer así. Oh, the Baltasar guy. Oh my days. Quería que se me trague el universo. Y fue como una experiencia no muy buena porque no quiero que me reconozcan a mí por esto. Y la segunda anécdota fue algo súper bonito porque es cuando conocí a mi primera novia. Entonces me dijo, ¿de dónde eres? Soy de Guinea Ecuatorial. ¿Y Guinea Ecuatorial de dónde es? ¿De África? ¡Wow! Es un país que habla... Y entonces, como ella, que yo creo que las 2 o 3 primeras citas que tuvimos, en vez de hablar de mí, yo hablaba de Guinea Ecuatorial, porque ella estaba tan ilusionada y tan en plan metida en ese juego de que quería saber de Guinea Ecuatorial, en plan, no sabía que había un país hispanohablante y todo eso. Y pues sí, es como una anécdota súper bonita, porque en el momento que le dije que era de Guinea Ecuatorial y que hablaba español, un africano que hablaba español se puso como, wow. If I was a guessing man, near Sierra Leone, I think more West Africa. Yeah, I find it strange that it's like a Central African country speaks Spanish. I would never associate that. I always thought more South American and, you know, even Portuguese language, South American. Normalmente cuando me preguntan de dónde soy, digo soy de Guinea Ecuatorial. Muchas veces piensan que soy de Ecuador. Me dicen, ¿Ecuador? Y digo, no, Guinea Ecuatorial. Y tengo que abrir el teléfono, sacar el teléfono, ir a Google y enseñarles dónde está Guinea. Y luego me pregunta la siguiente pregunta, ¿qué idioma se habla ahí? Cuando digo español, no se lo creen y tengo que decir, dime algo en español. Y digo algo en español. Y una vez una persona me dijo, pues en Guinea Ecuatorial debe haber muchas mujeres sexys y bonitas. Y yo, ¿por qué? Me dice, solamente por el tono de tu voz. Y yo me quedé, vale, gracias. Y la siguiente me preguntaron si en Guinea Ecuatorial, ¿qué es la típica comida de Guinea Ecuatorial? Y yo digo, salsa de cacahuete, porque soy fan. Y se quedaron, pero eso fue en inglés, ¿cómo que coméis peanut butter en salsa? Digo, sí, se come, lo cocinamos y se le pareció bastante interesante que comamos salsa de cacahuete, porque para ellos el peanut butter se pone en el pan. Guinea, yes. I've heard of the name Guinea, but not Equatorial Guinea. No, but now I'm suspecting I'm being interviewed by someone potentially from Equatorial Guinea. So in that case, I've met one person from there that I know of. I hear Guinea, I link it to Papua New Guinea. I used to live in Australia and Malaysia, it's kind of close. So I think of that part of the world. Pues la típica que la gente siempre, cuando tú dices Guinea, pues siempre la confunden con la Guinea portuguesa o la Guinea francesa. Y ya cuando le dices que es española, no dicen nada en concreto, me hace mucho gracia los gestos que hacen porque te miran como que estás seguro de lo que estás diciendo. O sea, ni ellos mismos saben lo que es y te ponen a dudar de lo que estás diciendo. Cuando le dimos a Costa de Marfil y a Nigeria en la Copa de África, sí que cuando la chica me preguntó que de dónde era, que yo dije que era mitad guineano, me hizo que Johnson Killer, ¿no? Buscarles. Ya no esa canción nos dio a conocer. By the coast. Yeah. I'm just a geography nerd. I love geography. So yeah, I know, that's how I know. Is Equatorial Guinea, is that the only Spanish-speaking African country? There you go, yeah. Okay, because I knew there was one country that spoke Spanish, but I didn't know which one it was. And is that the one? Yeah. Okay, there we go. Are you from there? Then I have. The first one I know, yeah. I don't think I've ever knowingly met someone from there. Just probably from like maybe news, school. I haven't actually ever met anyone from there or anything like that, but just it's a name that I have in my mind. I would have said maybe French. And that's as far as like I would have thought on that. Estuve hablando con
personas de Latinoamérica, no recuerdo de qué país exactamente, y les dije que soy de Guinea Ecuatorial, perdón, y se quedaron como, ¡ah, Ecuador! Y yo era en plan, no, no es Ecuador, es Guinea Ecuatorial. Y se quedaron como, ¡Ecuador! Y yo, Guinea Ecuatorial. Y es eso, es como que no sabían obviamente qué país era y tuve que educarles. Esa fue la primera. Y luego otra que también me pasa a menudo, y es que le digo a la gente que soy de Guinea Ecuatorial y me dicen, oh, Guinea Ecuatorial, el país donde hay mucho petróleo, el país donde vuestro presidente lleva ahí no sé cuántos años. Y luego hasta también tengo gente que me ha dicho, oh, pues mira, yo conocí a una persona de Guinea Ecuatorial con quien estudiaba en la universidad, que era hijo de no sé quién de tu país y gastaba mucho dinero aquí en Inglaterra y cosas así. Sí. A veces pienso que Guinea Ecuatorial es el país más desconocido del mundo. Pero nosotros, los ecuatoguineanos, conocemos el mundo entero casi. Desde muy pequeños nos enseñan geografía, mapas, capitales. Nosotros sabemos dónde queda todo. El problema es que el mundo todavía no sabe dónde quedamos nosotros. ¿Qué hace que un país sea reconocido mundialmente? Cultura y arte, economía y poder tecnológico, historia e influencia política, turismo icónico y paisajes, personalidades influyentes, narrativa nacional y eventos mundiales. Un país se vuelve conocido mundialmente cuando combina tres fuerzas: identidad, quién es; influencia, qué aporta; visibilidad, cómo se muestra. No sé, no es que tú no quieres que triunfe, es que te duele o no te molesta de alguna manera que él esté ahí y tú no estés ahí, ¿sabes? Si por lo menos podemos opacar esos sentimientos de que cuando uno triunfa y tú dices, wow, mi hermano está triunfando de Guinea Ecuatorial, cuando se va a ser conocido, tú eres guineano y la gente va a decir, oh, tu país hace esto bien, y de alguna manera, directa o indirectamente, vas a beneficiar de eso porque van a decir, ah, ese guineano ha hecho esto, tío, los guineanos hacen esto bien, o lo que sea y tal. Y es una cosa que es lo único que yo pediría a nuestra comunidad de jóvenes para apoyar, porque es muy fácil que, al ser pocos, es muy fácil que este vaya y le roben la identidad. Y cuando ese le roba la identidad, también le van a robar la identidad, y después el núcleo se va a quedar solo, porque somos pocos. Entonces, al ser pocos, tenemos que aguantarnos más de la mano para que el núcleo no se quede solo. Transmitir esa información, ese patriotismo a los pequeños cuando crezcan, y después que sientan que Guinea es suyo, que sientan que esto es mío, me pertenece, que no me digan soy guineano porque mi padre es guineano. Soy guineano porque me siento guineano. Siempre he pensado que el saber estar, a enseñar a los niños a hablar, a respetar a los demás, el saber estar en lugares públicos, define siempre, ya no somos como guineanos, define siempre a la persona. Y te pueden decir, oh, esa persona sabe estar, porque a lo mejor en su país tienen cultura, tienen educación y tienen conocimientos básicos de lo que es la sociedad. Pero yo creo que dentro de lo que tenemos, cada persona, por ejemplo, en mi caso yo soy fan, es mi responsabilidad poder entender mejor, tomarme el tiempo de ir a mi pueblo, entender de por qué de las cosas. Pero a veces lo triste de todo esto es que aunque cuando vas al pueblo ya no hay personas que realmente te puedan contar de la cultura y de nuestras tradiciones y de por qué empezaron o por qué las cosas son como son. Entonces yo creo que eso lo hace un poco triste. Pero creo que aún estamos a tiempo de salvar algo porque la generación de nuestros abuelos, hay algunos que siguen vivos y también hay jóvenes que por lo general y para haber crecido a lo mejor en el pueblo con más mayores entienden un poco más de la cultura que otros. Entonces yo creo que es eso, unirnos, y supongo que alguien tendría que cogerlo como proyecto, intentar recopilar todo eso y compartirlo. Las redes sociales están y yo creo que podemos empezar por ahí, educándonos unos a los otros. Pero primero uniéndonos como país, entendiendo que todas las tribus son importantes y que todos juntos creamos lo que es Guinea Ecuatorial. Nosotros que estamos en el exterior, aprender sobre nosotros mismos, dado la diferencia étnica que tenemos en el país, ¿no? Somos diferentes, pero también
creo yo que como nación tenemos cosas en comunes. Entonces nosotros que estamos afuera, somos fan, boobies, vicios, anoboneses, creo que a través, por ejemplo, en esta plataforma, así como el arte, música o lo que sea, podemos unir conocimientos y en vez de buscar diferencias, buscar similitudes. Es no tener miedo, no miedo, sino es poder tener ese orgullo de decir somos de Guinea Ecuatorial y no por el hecho de que sea más fácil directamente decir soy de España. Y digo esto porque yo también lo he hecho muchas veces en las que he sentido que tener que explicar de dónde soy, en plan que soy de Guinea Ecuatorial, va a ser una explicación muy larga, entonces tiendo a decir directamente soy de España. Entonces creo que poder corregir a la gente y decir, hey, sí que habré nacido en España o lo que sea, pero soy de Guinea Ecuatorial, creo que eso va a ayudar a que nuestro nombre y nuestro estereotipo que estoy intentando que tengamos, que se pueda alinear más.